Muy buenas tardes amigos de YouTube, sean todos bienvenidos, mi nombre es Matías González y hoy les traigo un nuevo tutorial. Me alegra mucho verlos por acá nuevamente, que me estén acompañando en esta serie de tutoriales. Y como no podía faltar ni ser de otra manera, hoy les traigo un tutorial de la aplicación Pixar. Ya hemos aprendido muchas cosas de esta aplicación y hoy lo que toca aprender sería otro efecto que podemos ingeniarnos para realizar tanto nuestras fotos de perfiles para redes sociales, como también para alguna otra foto que querramos compartir o sorprender a alguien. Y como bien el título y la miniatura les van indicando, lo que vamos a hacer es aprender a usar el efecto de humo en la fotografía. Sin dar más rodeos, vamos a seleccionar nuestra fotografía que queremos usar. Volvemos a tener aquí a nuestra modelo. Lo primero que vamos a hacer es venir a la pestaña Recorte. Seguramente se acordarán del video que realizamos el cambio de fondo. Vamos a seleccionar persona, aquí mismo donde está. Y vieron que ya la tenemos seleccionada. Como saben, es bastante preciso. Si quieren pueden agregar lo que quieran seleccionar. Por ejemplo, vamos a suponer que quieren agregar este pedacito de pelo. Vamos a darle a restaurar. Le bajamos un poquito el tamaño. Y lo único que vamos a hacer es pintar. Esto para agregar simplemente lo que ustedes quieran. Y que crean necesario que se quedó por fuera de la selección. Luego de que ya tengamos esto seleccionado, el sujeto seleccionado, mejor dicho, perdón, lo que vamos a hacer es darle guardar para que nos genere el PNG. Lo que vamos a hacer ahora es darle a la opción siguiente, damos la publicidad, guardar y descargar foto. Ya está guardada, así que volveremos para atrás. No guardar. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo lienzo de trabajo o un nuevo documento. Si ustedes eligen lienzo, vieron que pueden seleccionar el tamaño que quieran. Es dejar este de aquí, que es el que tenía por defecto. Le damos a la flechita. Es el que ya me había abierto, que es el que generalmente uso. Vamos a venir a agregar foto. Y vamos a seleccionar la foto que acabamos de recortar y guardamos con el fondo transparente. Acá lo que vamos a hacer es ajustarla al tamaño que queremos y en la posición que queremos. Yo la voy a dejar medio sobre el costado. Acá, como ya tenemos puesto nuestro sujeto o persona, mejor dicho, modelo, ahora lo que vamos a hacer es venir a borrador y vamos a buscar un tamaño. Vamos a buscar un tamaño de 50 a 60 más o menos, por decir algo. Y la dureza la vamos a bajar, en vez de subirla, tiene que estar lo más bajo posible. Y lo que vamos a hacer es venir y borrar todo el borde en el que el humo va a estar. En nuestro caso, el humo va a estar del lado derecho, así que borraremos todo ese borde. Yo lo que voy a hacer ahora es volver a activar el internet. Sacaremos el modo avión. Una vez que tenemos el wifi activo, vamos a venir a capa, seleccionar una nueva capa, o agregar, mejor dicho, una nueva capa. Vamos a agregar, y en vez de agregar foto, vamos a agregar un sticker. ¿Qué sticker? Muy fácil, ponemos buscar humo, humo blanco, humo negro, como ustedes quieran. Acá van a buscar el tipo de humo que ustedes quieran. Si ya tienen alguno descargado en PNG, lo pueden utilizar también. En mi caso, como no tengo ninguno descargado, voy a seleccionar este de acá, por ejemplo. Lo que vamos a ir haciendo es acomodarlo a como nosotros querramos. Vamos a ir agregando tantos como sean necesario para poder tapar el cuerpo del sujeto.
Queda totalmente a gusto personal el tipo de humo que quieran utilizar. Luego de que ya colocamos lo que serían nuestros humos, vamos a venir a la herramienta borrador y vamos a borrar todo lo que nos esté ocupando el rostro de nuestro sujeto o el cuerpo de nuestro sujeto. Si quieren pueden bajarle la opacidad a la capa si ven que les cuesta ver. Luego de que ya tenemos nuestro humo pronto, ya colocado, lo que vamos a realizar es venir a la pestaña de capas. Acá donde están los medios de fusión le vamos a dar a Sort. Vamos a seleccionar la capa de abajo donde está nuestro sujeto, los tres puntitos, y vamos a ir a mezclar para que se fusione. Volvemos a la capa de arriba, nuevamente los tres puntitos y le damos mezclar nuevamente. Ahora vamos a crear una capa nueva con transparencia, pero la vamos a posicionar debajo de la que ya teníamos. Cerramos las capas, vamos a venir a pincel, ampliamos un poquito y lo que vamos a hacer es tocar el color, seleccionamos el cuentagotas y vamos a ir eligiendo los colores más similares a la tonalidad y pintamos. Vamos a darle para atrás. Algo que me faltó aclarar: el tamaño del pincel seleccionen el que ustedes quieran. Yo entre 50 y 60 andará bien. La opacidad déjenla al máximo. La dureza no la dejen al 100%, al contrario, bájenla lo más que puedan. Miren que yo la tenía en 2, la voy a dejar en 5, con eso también nos andaría bien. Y vamos a arrancar a pintar, luego que ya tenemos el color seleccionado. ¿De qué color pintamos? Muy fácil, vamos a ir cambiando según la zona en la que esté el humo, para que ese humo se parezca a la zona que se está evaporando o quemando, como quieran llamarlo. Y vamos a ir haciendo esto cada vez que creamos que cambia la tonalidad del pelo o la piel, la ropa. De esta forma el efecto será muchísimo más creíble y quedará más genial, la verdad. De esta manera ampliamos y ya quedaría pronto lo que es el efecto del humo. Como pueden ver, queda bastante creíble, bastante bien. Y bueno, ahí quedaría nuestra foto final. De más está decir que esto lo pueden aplicar a cualquier fondo. Yo simplemente lo apliqué en un fondo blanco para que se note mejor el efecto y puedan visualizarlo bien. Por el momento ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado el tutorial, que les sea de su agrado. Si es así, no olviden dejar su buen like, por favor. Comenten qué les pareció. Si son nuevos por acá o todavía están indecisos, no olviden suscribirse. Les prometo que no se van a arrepentir. Les dejo un abrazo fuerte, un saludo enorme. Muchas gracias por ver el video, llegar hasta este minuto. Y los estaré viendo la semana que viene en un nuevo tutorial. Chau chau.